¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta tercera edición de Más de Dos, este evento que celebramos bajo el paraguas del Diabetes Experience Day, con motivo de este fin de semana que estamos aquí en Madrid, para hablar de la diabetes tipo 2, porque estamos convencidos de que tenemos que seguir generando muchos más mensajes para empoderar, muchos más mensajes para concienciar a la parte de la población, la mayoritaria que tiene diabetes en nuestro país. Cuando oímos hablar de las cifras, de los casi 6 millones de personas con diabetes en España, el 90 y muchos por ciento de ese porcentaje es gente con diabetes tipo 2, que curiosamente pues no viene a este tipo de citas, no viene al Diabetes Experience Day. Así que vamos a intentar nosotros llevarle los mensajes allá donde esté, con un formato que sea lo más parecido al que están acostumbrados a la hora de consumir información, el audiovisual, el televisivo. En los próximos 100 minutos aproximadamente me van a acompañar 6 personas que tienen mucho que decir en torno a la diabetes tipo 2. La primera de ellas será la doctora Sara Artola. Pues ya está con nosotros la doctora Sara Artola. Doctora, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. La doctora es médico de familia Así es. y además miembro destacado de la red GEDAPS, que es la Sí, red que aglutina la atención sanitaria en este país primaria, por decirlo de alguna manera, que es donde más pacientes con diabetes tipo 2 se ven, así es. ¿correcto? La red GEDAPS fue una iniciativa que tiene más de 30 años de edad, en la cual pues un grupo de personas, fundamentalmente médicos, también enfermeras y otras especialidades, decidimos unir nuestros esfuerzos desde todas las comunidades autónomas y poder tener esta red de comunicación y de apoyo entre nosotros para mejorar la atención, la asistencia de todas las personas con diabetes. Y yo creo que a lo largo de estas 3 décadas, indudablemente, vemos cómo se han avanzado muchísimo en todos estos aspectos de apoyar unos compañeros a otros, ¿no? Y ahí seguimos. Si le parece, vamos a empezar por el principio, posicionando un poquito la cuestión. Cuando Muy hablamos de bien. diabetes tipo 2, ¿de qué tipo de patología hablamos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del tipo de diabetes más frecuente, como tú acabas de comentar, ¿no? La diabetes es un nombre que engloba toda una serie de trastornos digamos, del metabolismo de la glucosa, del azúcar, y que se caracteriza porque están altos los niveles en la sangre, ¿no? Ese es probablemente el criterio de diagnóstico que no se nos debe olvidar nunca. Después hay otros muchos acompañantes, complicaciones, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Pues que cuando analizamos o cuando vemos cuáles son las características de las personas que tienen esos criterios de tener elevada de forma crónica, de forma continua, los niveles de glucosa en la sangre, pues hay todo un grupo de personas que pueden tener ciertas diferencias. Los dos grandes paquetes, por decirlo de alguna manera, son los tipo 1, que suelen ser más niños o personas que han debutado en la época de la adolescencia o en edades jóvenes de la vida, y que normalmente pues, necesitan insulina como tratamiento farmacológico desde el inicio. Y ese grupo, que indudablemente está muy representado, como hemos comentado en otras veces, en las asociaciones de pacientes, en los medios de comunicación, pues porque la necesidad de tener que administrarse, autoadministrarse su fármaco de tratamiento, que es la insulina, pues hace que tengan mucha visibilidad, son los pacientes con diabetes tipo 1. Pero hay el otro gran paquete, luego hablaremos de otros tipos, que son los tipo 2, que son esas personas que suelen aparecer en la edad más adulta, habitualmente más a partir de la década de los 50, pero incluso a veces un poquito antes. Y esas personas que debutan con elevación de la glucosa, lo más frecuente es que no tengan síntomas, que no tengan dolor, que no tengan aproximadamente ninguna molestia. Y eso les hace que se sorprendan cuando se les dice tiene usted una diabetes. A veces es un diagnóstico que aparece pues, en una analítica de control por otro problema, en un preoperatorio o porque hay un episodio intercurrente, a lo mejor una neumonía, un ingreso hospitalario por una insuficiencia cardíaca, y entonces se establece el diagnóstico. Pero el paciente se siente tan sorprendido que no lo incorpora, igual que los pacientes con diabetes tipo 1. Yo creo que esto es una diferenciación que es muy importante tenerla muy presente, ¿no? Porque quizá ahí es donde está la raíz del por qué muchas personas con diabetes tipo 2
no sienten qué representa ese diagnóstico. No sienten que están enfermos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, que tienen, sobre todo, que tienen una situación que deben conocer para aprender a cuidarse y aprender a controlar el que no aparezcan, el que no se desarrollen las complicaciones asociadas a la diabetes. Los profesionales sanitarios hablan mucho del control. ¿Por qué es importante que una persona con diabetes tipo 2 controle sus niveles de glucemia? Pues es muy importante porque debe conocer que el tener ese diagnóstico, el vivir con cifras permanentemente elevadas de glucosa en sangre, hace que se esté produciendo un daño en muchos órganos, en muchos tejidos a distancia. Los vasos, fundamentalmente, el corazón, el cerebro, las arterias de las piernas, pero también el hígado, también el riñón. Sabemos que también hay una afectación, digamos, oftalmológica de la visión y en general otras muchas afectaciones que habitualmente, pues como digo, están silentes, no dan la cara hasta que aparece ya una complicación mucho más seria. Entonces, sabemos, a lo largo de las décadas se ha podido investigar que cuando uno establece unos controles adecuados y correctos, especialmente desde el principio, desde el momento en que se establece el diagnóstico, desde los primeros días, incluso se habla del primer día, ¿no? Pero desde esos primeros días, semanas o meses, pues eso va a revertir en que disminuyan o aparezcan menos complicaciones y si aparecen será más tarde y menos graves a lo largo de los años. Luego, tomemos conciencia de lo importante que es establecer el diagnóstico a tiempo, informarle al paciente, comunicárselo para que conozca la situación, pero además decirle, pero lo más importante es que desde el primer momento tomemos cartas en el asunto y hagamos un cuidado compartido. Los profesionales sanitarios los hemos escuchado muchas veces en ese punto, en ese Sí. momento del diagnóstico, decir que el paciente llega con una mochila cargada de muchos malos hábitos o bueno, las consecuencias un poco de ese diagnóstico. ¿Cómo motivan ustedes a esos pacientes en ese momento para que cambien ese estilo de vida, vuelvan a cuidarse? El diagnóstico es un momento muy importante en ese sentido. Es uno de los momentos claves. Yo siempre he hecho mucho hincapié porque en la historia natural de las personas con diabetes hay que saber cuáles son esos momentos claves donde hay que aprovecharlos para actuar adecuadamente. Entonces, no se debe dar un diagnóstico simplemente en un pequeño informe escrito o decirlo de pasada como si fuese algo trivial, sino que es importante, y si en ese momento no se tiene tiempo, pues buscar otro día para decírselo, que el paciente conozca lo que significa el diagnóstico de diabetes. Y es decirle, como consecuencia de que ya hemos detectado esos niveles permanentemente altos de la glucosa en la sangre, ya todos sabemos que suele ser por encima de 126, la glucemia en ayunas, o ese otro parámetro que nos mide la media de la glucosa en los últimos meses, por encima de 6,5, que las personas que tienen diabetes saben perfectamente lo que representa la hemoglobina glicada. Pues bien, cuando se establecen esos puntos de criterio, se les explica si somos capaces de controlar de una forma global los niveles de glucosa y del resto de los factores de riesgo, la presión arterial, el colesterol, la función renal, el no fumar, un hábito que indudablemente hay que insistir porque es muchísimo más perjudicial el tabaco en las personas con diabetes que en las que no lo tienen, aunque para ambos indudablemente es muy grave por las consecuencias que derivan a todos los niveles, yo creo que de todos conocidas, y no podemos cerrar los ojos o ignorar esta situación, sino al contrario, actuar, ¿no? Está claro que los pacientes tienen que tomar las riendas de su salud para cambiar esos hábitos, pero los profesionales sanitarios, ¿con qué herramientas terapéuticas cuentan para poder animar, incentivar ese cambio, acompañar en ese cambio? Yo creo que la primera es la información, darles una información real y estructurada y adaptada a cada persona sobre cuáles son las consecuencias. Pero no se trata de asustar, ni mucho menos, ni de ser temeroso, sino hacerlo de una manera proactiva, como diciendo, si tomamos en cuenta todos estos cuidados, el beneficio va a ser enorme. Y nosotros estamos para ayudar a nuestros pacientes. Yo creo que ese tándem que está el médico y la enfermera de atención primaria, que está al lado del paciente, porque eso yo creo que es algo que tenemos que también interiorizar. La proximidad que supone el centro de atención primaria no la puede ofrecer el hospital, no la puede ofrecer ni siquiera el centro de especialidades. Y entonces el poder resolver dudas, especialmente al principio, porque todo ese proceso que llamamos la educación terapéutica o la educación diabetológica, hay que hacerlo muy activamente en las primeras semanas tras el diagnóstico. Y ese es quizá uno de los grandes fracasos de la diabetes tipo 2, porque al no tener un ingreso hospitalario o una forma abrupta de debutar, podemos perder
esos minutos, horas valiosas de educación diabetológica, porque tenemos que transmitir mucha información, hay que explicar aspectos sobre la alimentación, sobre cómo incorporar la actividad física, sobre cómo deshabituarnos del tabaco, sobre cómo reorganizar mucho de nuestro horario de alimentos, de qué se debe comer, cuándo y a qué hora. No solamente son las cantidades y el tipo de alimentos, sino los horarios, que también son aspectos fundamentales. Eso es un proceso educativo que consume, vamos, que lleva mucho tiempo y hay que hacerlo, pues, bueno, de una manera indudablemente, pues, en el primer tiempo. Lo que no podemos pretender es decirle a un paciente, tiene usted diabetes, poner una pastilla a lo mejor o dar unos consejos en un papel, en una hoja de papel, y nos vemos en 3 meses o nos vemos en 6 meses y mucho menos nos vemos en un año. ¿Por qué? Porque como no hay ningún tipo de dolor ni molestias y a lo mejor el control no es excesivamente malo, pues eso ocurre muchas veces y cuando queremos recurrir han pasado 3 o 4 años y se ha perdido un tiempo muy importante en la vida. Estamos hablando con la doctora Sara Artola de la diabetes tipo 2, del diagnóstico, pero no quisiera centrar la entrevista solamente en esa fase inicial, que es muy importante, Sí. sino que estamos hablando de una enfermedad crónica que acompaña, en la mayor parte de los casos, ¿no?, a la persona durante muchos años. En ese acompañamiento, en esa fotografía de los siguientes años, Sí. le vuelvo a hacer la pregunta sobre los tratamientos o sobre las herramientas que ustedes disponen para seguir acompañando a esas personas. Hablo de gente que tenga 5, 10 años, 15 años de diagnóstico. Claro. Bueno, ese es el devenir, el curso, ¿no? Si se han hecho bien las cosas al principio, pues la evolución va a ser quizá más sencilla. Pero en cualquier caso hay que estar permanentemente revisando, marcando unos objetivos de control, como he dicho antes, de control metabólico, el control del azúcar, de la presión arterial, del colesterol, de la función renal, del tabaco, del peso. Es muy importante. Sabemos que más del 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad y que ese es probablemente uno de los grandes retos que ha constituido el que aumente de una forma tan exponencial la prevalencia de diabetes. No solamente el que seamos mayores y el envejecimiento, que es otro de los grandes factores asociados, sino el sobrepeso. Entonces, cuando ya lleva un paciente 15 o más años de evolución, hay que volver a reevaluar siempre de una forma completa, año a año, cómo están los objetivos de control, valorar cómo están las posibles complicaciones, tanto oftalmológicas como el pie, como las complicaciones renales y de los vasos, etcétera, y compactar con el paciente o reevaluar. Tenemos gráficos que ayudan muchas veces a que el propio paciente visualice cómo se han hecho las cosas y cuáles han podido ser los beneficios derivados de esa actuación. ¿Y qué pasa luego cuando el paciente avanza? Porque todos avanzamos en la vida y nos vamos haciendo mayores. Pues también hay que saber que en las edades más avanzadas, las personas que denominamos ancianos por encima de 75 años, que es el punto de corte que se establece, y se establece porque a partir de ese momento hay una serie de criterios de fragilidad o de vulnerabilidad que hacen que el peso de la diabetes de alguna forma disminuya. ¿A qué me refiero? A que cuando aparecen otras patologías asociadas, que todos sabemos, pueden ser determinado tipo de cánceres o determinado tipo de enfermedades degenerativas, pues entonces la diabetes pierde un cierto peso en la importancia de su control y a lo mejor eso nos obliga a reevaluar los objetivos y desescalar el tratamiento, porque el paciente no debemos nunca olvidar que es alguien que tiene una situación global y que lo que en un momento fue prioritario, cuando tiene a lo mejor 80, 85 años, pues puede ser secundario. Y no es que dejemos de preocuparnos por su diabetes, pero lo tenemos que hacer en el contexto del resto de sus procesos, ¿no? Ahí la valoración funcional, cognitiva, cómo está la velocidad de la marcha, cómo está su autonomía, su grado de independencia y cómo está su posible deterioro cognitivo, son procesos que debemos también ser conscientes de que deben ser revisados y adaptar los objetivos de control según esa situación, ¿no? Quisiera preguntarle en este punto Sí. por una barrera sociológica que existe entre los pacientes, el colectivo de pacientes con diabetes tipo 2 con respecto a un tratamiento concreto que es el de la insulina. Muchos entienden que es un fracaso y algún Sí. profesional sanitario también en algún momento lo ha dicho. Sí. ¿Realmente es un fracaso el llegar a un tratamiento con Yo creo insulina? que ese es un término antiguo, pero que ha quedado como en las crónicas permanentemente, que es decir, pues la amenaza, ¿no? Si no hacemos las cosas bien, te vamos a poner insulina. Es como esa actitud un poco, no sé, patriarcal y punitiva, ¿no? Yo creo que hay que olvidar ese aspecto punitivo, porque las cosas no es porque se hagan las cosas mal que es necesario insulina. Sabemos que el mecanismo de desarrollo de la diabetes es muy complejo
y que unas veces puede haber más resistencia a la insulina o otras veces puede haber un déficit en la producción de insulina desde el principio y entonces esas personas necesitan insulina en fases precoces, a lo mejor al año o a los pocos años, incluso habiendo hecho las cosas bien. Entonces eso hay que incorporarlo como algo natural dentro de la historia natural de la enfermedad. Y si es necesario pautar la insulina, pues se debe pautar. Explicarle al paciente que no debe temer ni suponer que la insulina le va a producir ceguera, que es otra de las grandes creencias que hay que desterrar, u otras complicaciones. ¿Por qué se lo asocian los pacientes? Porque antes se demoraba mucho el poner insulina y a lo mejor ya era una diabetes muy avanzada y cuando llegaba el momento de administrársela, de inyectársela, coincidía que aparecían las complicaciones y eso hacía que los pacientes lo relacionaran, yo qué sé, con una complicación grave, por ejemplo. Yo creo que eso es importante, desterrarlo del imaginario del paciente y que sepa que ese es un tratamiento más. De hecho, es el primero de los tratamientos que tuvimos para la diabetes. La insulina llevamos 100 años, un poquito más con ella, y ha sido un antes y un después. Ahora tenemos dispositivos para administrarlo muchísimo más cómodos, menos doloroso. Tenemos ya insulinas semanales que están a punto de incorporarse en nuestro arsenal terapéutico y que pueden facilitar enormemente la vida y el control de los pacientes, o sea que no hay que tener barreras. Yo creo que me preguntabas antes que sí quería comentar con qué técnicas contamos, ¿no?, para mejorar la adherencia a los tratamientos de las personas y que pues, yo creo que el mundo tecnológico nos ha aportado también pues bueno, estas tecnologías avanzadas, aplicaciones en el móvil que le pueden servir tanto para hacer sus controles periódicos o reforzar el estilo del ejercicio físico, ¿no?, ver que están alcanzando los objetivos que se marcan, o consultas sobre el tipo de alimentación, que también indudablemente pues le facilitan muchísimo la vida a las personas con diabetes. Introduce el término de tecnología y con esto quiero ir terminando porque Sí. hablamos de insulina, hablamos de tecnología. Quizás desde su punto de vista los profesionales sanitarios hoy pueden empezar a gestionar una diabetes tipo 2, bueno, empezar no, pueden gestionar la diabetes tipo 2 casi como siguiendo el mismo patrón que a una persona con diabetes tipo 1. Sin duda. Yo creo que siempre la tipo 2 ha ido como aprovechando todo el aprendizaje de la tipo 1, esa ha sido la historia natural, y creo que en este momento tenemos esas herramientas y lo que tenemos es que avanzar en su uso. Entonces, es muy útil, por ejemplo, al debut que hablábamos antes de un paciente con tipo 2, que tome conciencia el propio paciente de su situación. Con los autoanálisis eso ayuda mucho como refuerzo a la educación diabetológica y con los nuevos sensores que nos permiten la monitorización continua de glucosa, que aunque ya sabemos que ahora solo están financiados para personas con más de 2 dosis de insulina, con múltiples dosis de insulina, pero estoy segura que se incorporarán para un uso más generalizado. Y claro, el permitir a una persona que se monitorice y que vea la evolución de los niveles de glucosa, ya sé que es intersticial, ¿no?, lo sabemos que no es exactamente la venosa o la capilar, sino la glucemia intersticial, pero eso permite ver cómo está variando con la alimentación, con el tipo de alimentos, con los horarios, con el sueño, con la actividad diaria, con el ejercicio físico. Y la verdad es que es un antes y un después, porque nos abre los ojos y al paciente, al primero de ellos, para tomar conciencia cómo evolucionan sus niveles de glucosa según la alimentación. Doctora, nos ha hecho una pequeña introducción inicial Me fantástica encanta. en estos primeros 15 minutos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros Muy en bien. Más de Dos. Yo creo que este aplauso es merecedor de su Muchas gracias. participación. Muchas gracias. 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 Despedimos a la doctora Sara Artola y vamos a seguir hablando de diabetes y lo vamos a seguir haciendo con profesionales sanitarios. A continuación vamos a hablar con el doctor Miguel Brito para centrarnos en el campo de las complicaciones asociadas a un mal control de la diabetes de las que estábamos hablando, pero en un campo muy concreto como es el riesgo cardiovascular. Ya lo tenemos aquí, está con nosotros el doctor Brito. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Un placer tenerte en Más de Dos, un placer entrevistarte también por primera vez. Me gustaría empezar preguntándote cómo se diagnostica esta patología. Pues la doctora Artola te acaba de explicar que efectivamente nos basamos en unas cifras. Los médicos, desde el punto de vista del médico,
diagnostica por una glucemia elevada o por una hemoglobina glicosilada que refleja el tiempo que el paciente lleva con la glucemia alta. Pero desde el punto de vista del paciente, hay pacientes que te dicen, siempre pregunto esto en la historia cuando veo al paciente, ¿cómo se lo diagnosticaron a usted? Dicen, no, en la revisión de empresa. Claro, en la empresa te están diciendo, oye, que la tienes un poco alta, que la tienes un poco alta, hasta que, oye, que vayas a tu médico. Luego tienes pacientes que le diagnostican porque tiene un accidente o porque en una campaña de detección vais a hacer un control. Y mucha gente jugando con el glucómetro de un familiar se pincha y directamente a urgencias, porque que tengo 200 o lo que sea, ¿no? Entonces, las formas del diagnóstico son muy variadas y lo que te ha explicado la doctora Artola es muy importante, el paciente no es consciente del diagnóstico cuando son tipo 2. El tipo 1 suele ser un drama, están un poco intenso, hay tantas síntomas y habitualmente ocurre más en gente más joven que es todo mucho más alarmante, el paciente termina ingresando y tal, pero en muchos diabéticos tipo 2 solo, oye, que tienes esto un poco elevado y ahí se queda. Y además tienes mucho paciente que te dice, bueno, yo no soy diabético, tomo pastillas, pero no, vamos a ver. Tomar pastillas para la diabetes a lo mejor te está diciendo algo, ¿no? O sea que básicamente es un poco la forma de diagnosticar muy variada. ¿Qué debería hacer una persona con diabetes tipo 2 que es diagnosticada y que tiene esos niveles tan descontrolados? Bueno, primero no perder el tiempo, cambiar el chip. Una de las cosas que esto de la mochila de los malos hábitos que comentabas antes tiene que ver con que nos vamos acumulando cosas en la vida, sedentarismo, hacía deporte lo he dejado, he empezado a comer peor, tengo poco tiempo para hacer cosas y te das cuenta de que te vas haciendo daño tú mismo. Entonces hay que devolverle al paciente al centro y decirle, defiéndete de ti mismo, empieza a cuidarte, a moverte, a comer mejor, porque esos hábitos al principio son muy importantes y una diabetes, decías que los diabetes niveles muy descontrolados. Hay pacientes que no tienen niveles descontrolados, están solo un poquito, pero ese poquito ya es tarde. Esa enfermedad empezó hace mucho tiempo. Es decir, en el momento que diagnosticamos la enfermedad, sea un año antes o un año después, ya es tarde. El paciente lleva con la enfermedad tiempo larvada, nadie se ha dado cuenta. No hay síntomas, no duele, pero esto está haciendo daño al organismo. ¿Y llegan en esos debuts, esos diagnósticos con complicaciones? ¿En qué porcentaje más o menos? Vale, mira, un estudio así emblemático en Inglaterra hace muchos años que decía, en aquella época, que estamos hablando del siglo pasado, finales en los años 90, se decía que el 50% de los pacientes tipo 2 al diagnóstico ya tenían complicaciones. Es un número que ahora nos chirría. Entonces, a ver, si somos muy exhaustivos y buscamos, algo encontramos, pero muy lejos de ese 50%. ¿Por qué? Porque cada vez los médicos son más sensibles cuando vemos una glucosa elevada. Hemos bajado el dintel para el diagnóstico. Antes se diagnosticaba a partir de 140, ahora es 126. Lo hemos bajado. ¿Por qué? Para evitar que el paciente llegue con complicaciones. Porque el hecho de tratar la glucemia, a mí me da igual que el paciente tuviera 300, 100 o 200 si no hiciera daño. Pero el tener la glucemia elevada te va haciendo daño a lo largo del tiempo. Entonces, las complicaciones dependen de los niveles de glucemia elevados y del tiempo que llevas con ello. Entonces, el hecho de tener la enfermedad 20 años no es lo mismo que haberlo tenido 5 años. Entonces, cuando se intenta decir, no, es que tener diabetes significa lo mismo que un infarto. No, no es lo mismo tener diabetes de hace 5 minutos que de hace 10 años. Entonces, es el tiempo de evolución y el grado de control lo que cambia la película. Entonces, esos primeros momentos es muy importante que el paciente sepa que es diabético, que hay que cambiar algunas cosas para evitar problemas. Doctor, vamos a ponerle nombres y apellidos a esas complicaciones. ¿Cuáles son las más habituales? Vale. Mira, desde el punto de vista académico, en las clases los estudiantes estudian siempre dos tipos de complicaciones, unas que llamamos microvasculares y otras macrovasculares. Básicamente son autopistas y carreteras pequeñas. Las carreteras pequeñas es retinopatía, la afectación ocular, la nefropatía, la afectación del riñón, y la neuropatía. Eso es como de examen de medicina. Y las macrovasculares, que son más aparatosas, son el infarto, el ictus cerebral, derivaciones que terminan en insuficiencia cardíaca. Entonces, este tipo de problemas son mucho más aparatosos y cambian la vida del paciente de un día para otro. Pero el hecho de que te vayas afectando tu visión y cada vez veas menos, que tu riñón se vaya perdiendo función, va complicando tu función cardíaca, puede hacer que necesites tratamiento para proteger tu riñón, terminar en diálisis. Todas estas cosas hay que intentar evitarlas. Y cada vez tenemos más herramientas para evitar eso. Esta sí que es pregunta de ABC. Esas complicaciones, en el caso concreto de lo que estamos hablando, el riesgo cardiovascular, ¿por qué la diabetes las acrecenta? ¿Por qué se producen problemas cardiovasculares cuando hablamos de diabetes? ¿Cuál es la relación? Si se puede explicar. Bueno, en ABC... En ABC, para que lo entendamos todos. Bien, yo a los pacientes les explico que ellos no se van a morir de malaria en nuestro medio, que aquí nos morimos de carretera, de corazón o de cáncer. Y en lo que me toca a mí, que es el riesgo vascular, les explico, vamos a ver, hay 4 jinetes: tabaco, colesterol, hipertensión
y glucemia, azúcar. Estos 4 jinetes, si tú eres capaz de acapararlos todos, tienes mucha posibilidad de tener problemas. Si eres capaz de quitarte alguno de encima, como dejar de fumar, bajar el colesterol con una pastilla, otra pastilla para la tensión y controlar tu glucemia, estamos en otra liga. Entonces, ese tipo de que llamamos factores de riesgo aceleran nuestro camino natural a lo que nos lleva a la muerte. Entonces, tenemos que intentar evitarlo. ¿Es igual en hombres y en mujeres con diabetes? A ver, decíamos que somos iguales todos, pero hay que decir que en esto no somos iguales. Es decir, las mujeres en principio tienen menor tasa de riesgo de tener diabetes, pero aguantan más. La obesidad la aguantan mejor antes de desarrollar diabetes. El hombre cuando engorda tiene más riesgo de desarrollar una diabetes. Entonces, normalmente en cada corte de edad hay más varones que mujeres en diabéticos tipo 2, pero la mujer que tiene una protección natural por tener estrógeno, etcétera, pierde esa protección en el momento que es diabética. Entonces, los hombres frente a su diabético, frente a los no diabéticos, tienen un incremento del riesgo, pero las mujeres diabéticas tienen mucho más riesgo que con respecto a sus compañeras no diabéticas. Entonces, el hombre sigue teniendo más riesgo de forma absoluta, pero de forma relativa lo tienen más las mujeres y además están más ninguneadas, les damos menos importancia. ¿Por qué? Porque se quejan menos, aguantan más. Los hombres nos quejamos mucho más y tomamos medidas antes. Sí que nos quejamos, sí. Seguimos con la población con diabetes, hablando de la población con diabetes tipo 2. ¿De qué manera podemos identificar que tenemos algún problema cardiovascular? ¿Hay alguna forma de que podamos identificar, oye, pues igual no estoy del todo bien? Vale. Yo creo que todo el mundo conoce esto de dolor en el pecho que se va al brazo izquierdo, eso no lo voy a explicar. Correcto. El que se te quede medio cuerpo paralizado tampoco hace falta explicarlo, pero eso es tan aparatoso que es muy intenso, termina en urgencia, se llama la ambulancia, pero yo a los pacientes les explico que en el momento que dejan de hacer algo que hacían, está pasando algo. Por ejemplo, antes subía escaleras sin ningún problema y empiezo a notar que ya aguanto un piso menos o evito esa calle porque tiene demasiada pendiente. A lo mejor te está diciendo que tienes un poco de insuficiencia cardíaca que no te has dado cuenta. Empiezas a ver que tus tobillos están un poquito más hinchados. Empiezas a ver que necesitas 2 almohadas para dormir. Empiezas a ver, son pequeñas cosas que eso te está avisando de que tu árbol vascular no está en condiciones. Los pies están un poco más fríos, se te cae el pelo a nivel distal, los varones, etcétera. Bueno, pues nos has dado unos cuantos tips muy interesantes. Sabemos de la importancia, hablabas antes de los 4 jinetes del apocalipsis, por decirlo de alguna manera. Las cifras de colesterol, para llevarnos también un poco la lección a casa. Miguel. Cuanto más baja, mejor. Y cuanto antes, mejor. Entonces, es sorprendente porque hablar de la insulina a un diabético tipo 2 es como mentarle al diablo, pero al diabético tipo 1 mentarle una pastilla es como mentarle al diablo, es decir, están acostumbrados a pincharse, pero pastillas no. Y entonces hay que explicarle, vamos a ver, es que necesitas tener tu colesterol. Me cuesta más ponerle una pastilla para el colesterol a un diabético tipo 1 que ponerle insulina a un diabético tipo 2. De verdad, ¿eh? ¿Qué remedios, y vuelvo a hacer la pregunta que le decía antes a la doctora, tenéis los profesionales sanitarios, qué herramientas tenéis los profesionales sanitarios para combatir este macro escenario que nos has dibujado con respecto a la salud cardiovascular? Bueno, pues tenemos un montón de herramientas, cada vez mejores. Yo creo que seguimos avanzando. Hubo un momento en que estaba todo como que no se movía el aire y los pacientes muchas veces en la consulta es que no se investiga, es que no hay nada nuevo. Siguen saliendo cosas nuevas todos los días, tenemos avances muy importantes, avances significativos, que no son cosméticos, ¿no? Sino que realmente tienen impacto con reducción de eventos duros. Es decir, hacemos intervenciones que reducen la tasa de mortalidad, la tasa de complicaciones, el riesgo de un infarto, de un ictus. O sea que tenemos mejores herramientas, más en este momento para el diabético tipo 2 que para el tipo 1. Pronto espero que también para el tipo 1. ¿Atacar la obesidad en paralelo con la diabetes es sinónimo de éxito? ¿Qué es esto de la obesidad? Te lo pregunto porque Europa aún no reconoce la obesidad como enfermedad. Es decir, es una entidad que es raíz de hipertensión, raíz de colesterol, raíz de tal, pero como es la raíz de bajo tierra no se ve. Entonces, no hablamos de obesidad. No se contempla y por tanto los medicamentos no están financiados. Pero si tú un paciente consigues que pierda peso, deja de ser diabético, deja de tener la tensión alta, puede mejorar su colesterol, entonces deberíamos empezar a considerarla como creo una que enfermedad. Vamos terminando. Me gustaría aprovechar esta ocasión también para desmitificar algunos mitos que puede haber en torno a la diabetes tipo 2 y la salud cardiovascular. Usted conoce más de uno, seguro. Sí, algún mito hay. A ver, mira, los cardiólogos, cuando un paciente llega con un infarto, lo primero que preguntan es cuánto tiempo lleva, lo primero.
y lo segundo es si es diabético, porque si es diabético ese paciente tiene más riesgo de que le vayan las cosas peor. ¿Por qué? Porque los no diabéticos a lo mejor han tenido un vaso tapado y lo pueden desobstruir, pero si es diabético tiene muchas papeletas para que tenga muchos vasos tapados y aunque arregles uno, los otros no llegas. Son pacientes que los infartos suelen ser más extensos, son menos aparatosos, pasan más desapercibidos, entonces hay que intentar prevenirlos. Mi trabajo es evitar que el paciente llegue a ver al cardiólogo, que llegue a ver al neurólogo, es decir, intentar evitarlo todo eso. Y para terminar, ¿qué importancia tiene la investigación científica en este área tan concreta de la que estamos hablando y de la que el doctor Miguel Brito sabe bastante? Vale, pues de investigación te diría que, por un lado, tiene que ver, o sea, que no nos ahogue la asistencia, porque lo primero es atender al paciente, pero tiene que haber un momento para parar e intentar ver, oye, ¿cómo puedo mejorar a este? ¿Cómo puedo mejorar al otro? ¿Qué investigaciones están saliendo? Por un lado, investigar, estudiar nosotros, por otro lado, plantearte nuevas opciones y luego el paciente colaborar, porque en el momento que yo le he ofrecido a un paciente entrar en un ensayo clínico, algunos dicen, ¿qué? ¿Conejillo de India? Y en cambio, los que lo han probado dicen, apúnteme al siguiente, porque acceden a cosas que aún no están, antes que los demás ven una atención distinta, o sea, porque podemos volcarnos con ellos en hacer más cosas. Entonces, pediros, por favor, que colaboréis en la investigación porque es en beneficio de todos. Es una forma directa que tenemos de Ahí lo colaborar. dejo. Ahí lo dejo. Don Miguel Brito, doctor Brito, muchísimas gracias por estar en Más de Dos. Ha sido un placer escuchar esos mensajes tan concisos y tan concretos y tan directos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Brito y ahora vamos a los testimonios. Vamos a escuchar la experiencia de una persona con diabetes tipo 2. Es Jorge Hinojosa, al que presentamos enseguida. Jorge Hinojosa es el actual gerente de la Asociación de Diabetes Madrid, que por cierto cumple 50 años y no se nos tiene que olvidar en este Diabetes Experience Day también, y recientemente diagnosticado con diabetes tipo 2. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ángel, encantado. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste el diagnóstico por primera vez? ¿Algo similar a lo que contaban nuestros profesionales? ¿Sabe qué pasa? Que, bueno, yo cumplo 60, en la asociación 50 de 60. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que como uno está acostumbrado desde la asociación a hablar de cifras, existen en Madrid 450.000 personas con diabetes, existen en España 6 millones, yo siempre miraba para allá, digo, están ahí todas las personas con diabetes. Y entonces, claro, cuando uno empieza, yo me parezco mucho a mi padre, que el pobre, si estuviera vivo, diría peor que yo siempre pensaba que iba a tener todas las enfermedades posibles. Y por tanto, yendo a tiempo al médico, me iba a curar de todas las enfermedades. Y así fue como mi padre vivió 87 años. Y entonces, cuando yo empecé con la doctora Isabel Manrique de atención primaria, me decía, ¿tienes el azúcar un poco alta? Yo escuchaba esto en la asociación, decía, pues me callo, no digo nada. Pero ya era más, y aparecía el asterisco. Y así sucesivamente, yo después los lunes por la mañana, cuando iba a la asociación, cogía un glucómetro, me pinchaba y decía en voz alta, tengo 160, es mucho, ¿qué has desayunado? Y yo decía, no, hoy nada, y dice, madre mía. Y entonces los propios compañeros me iban diciendo, pues algo funcionaba. Efectivamente se iba confirmando en el tiempo el asterisco en todas las analíticas. Y me decía la doctora, tienes el colesterol por las nubes, tienes los triglicéridos que no son capaces de medir el colesterol y tienes el azúcar alta. Eres una bomba andante, me decía Isabel Manrique. Hasta que ya por fin me confirma, tienes diabetes. Y entonces en ese momento dije, hostia, ya no miré para allá, ya me miré a mí y dije, ahora yo soy uno de ellos. Bueno, el hecho de estar en la asociación me sirvió para encajar bien, razonable, y decir, efectivamente, si uno no tiene los antecedentes en términos de hábitos saludables, de alimentación y de ejercicio físico, ¿qué más le puedo pedir? Tengo diabetes. Y eso me ha ayudado también al siguiente paso. Ahora hablaremos de él, pero me llama poderosamente la atención que teniendo la información, estando en una asociación, no le dieras importancia a los avisos, ¿no? Así es. ¿Esto qué te hace pensar? No, me hace pensar que seguimos teniendo un déficit extraordinario de convencimiento y de aprehensión y de fortalecimiento de que no nos vale casi nada de lo que nos cuenten,
Mire que yo he leído cosas también en San Google y no me hacía falta. Afortunadamente la asociación tenía mejor información. Al final uno siempre tiene la tentación de que las enfermedades cuando no son... Pasa como el dolor. El dolor agudo es impresionante porque lo ves, el dolor crónico como que lo tienes ahí y no te molesta. Y yo he ido comprobando en mi persona que en la evolución, el asterisco, el asterisco, el asterisco, el asterisco, el asterisco, era más que claro que era un elemento que había que acometer. Y yo mismo he tardado tiempo en darme cuenta, es decir, reconozco y no voy a pedir perdón, pero me estoy sintiendo identificado seguramente con muchísimas personas que... Y así fue como yo llegué y dije, bueno, pues toca tomar. Pues cuéntanos y confiésanos cuándo haces clic, porque hay un momento, por lo que tú me has contado, ¿no?, que hay un segundo diagnóstico que es el que realmente te hace cambiar chip. Por esto que te decía del dolor crónico y del dolor agudo, yo empiezo a sufrir dolor en el pecho, que aunque parezca muy... pasa también al principio algo parecido. Empiezo a sufrir dolor en el pecho, dolor aquí, una presión. Empiezo a notar que hay algo que no va bien, pero como es esporádico, un día sí, un día no, no le doy importancia. Al segundo día parece que se va acrecentando, a los 15 días es todavía mayor. Al mes el dolor empieza a ser bastante insoportable y a los 45 días sufro una angina de pecho, me veo obligado a ser intervenido, me colocan un stent y paso a ser, además de enfermo con diabetes, un paciente con riesgo cardiovascular. Me han tratado una arteria, tengo la otra tocada también, y entonces uno mira para atrás y dice, es que aquellos asteriscos que figuraban en colesterol, en triglicéridos y en azúcar, efectivamente han dado la cara. Y tengo la gran suerte de estar aquí contándolo. El cardiólogo que me puso el stent me dijo, has tenido una suerte acojonante de que te ha dado el dolor. Eras un infarto inmediato y probablemente sin aviso. Y aquello me volvió otra vez a pegar otro golpe. Y dije, bueno, pues afortunadamente he sufrido una angina de pecho progresiva que he sido capaz de darse cuenta yo mismo y acudí al doctor. Por lo tanto, si te das cuenta, casi siempre he llegado a través de convencimiento un poco... y sin embargo he tenido la gran suerte después de que he tenido una respuesta muy positiva en el tema del azúcar en el centro de salud. Cada 20 días tengo consulta con la enfermera, cada 20 días le cuento o no lo que como y lo que no como. Y sí, esta es otra parte, ¿no? Cuando llegas allí y haces así un poco... Pasas el examen. Sí, paso el examen, 125, está bien. Y después a nivel cardiovascular estoy haciendo un programa de ejercicio de rehabilitación cardíaca, estoy siendo atendido por la cardiología del Hospital Severo Ochoa en Leganés, que es donde yo vivo, y en definitiva me siento un paciente privilegiado, pero que al mismo tiempo tiro para atrás y digo un paciente que tuve hipertensión. Esto de los jinetes ha sido espectacular, porque yo he montado en tres caballos. He montado en el caballo de la hipertensión, en el caballo de la diabetes y en el caballo cardiovascular. En fin, espero no montarme en el cuarto. Yo también lo espero, Jorge. Permíteme la pregunta, ahora que no nos escucha nadie, pero ¿vives con algo más de temor? No porque estoy convencido. No, ahora no. Ahora no tengo temor. Bueno, igual sí, cuando salga de aquí. Pero no por ser pero no como dice mi mujer, que soy un hipocondríaco, no. Es que al final lo que sí he comprobado ha sido que determinadas rutinas que eran para mí muy normales, en términos de dieta, de ejercicio físico y de algo que es tan normal como vivir el día a día, pasan factura. Y a mí me la han pasado. Y por tanto lo que puedo es testimoniar que cuando hablamos en abstracto de que existen 450.000 madrileños con diabetes, o hablamos en abstracto de que la diabetes es la nueva pandemia, no, la diabetes es tu enfermedad si no te cuidas. Y yo eso sí me lo he aprendido. Yo estoy aquí hoy con 14 kilos menos que cuando empezó todo esto. Y seguramente que el tema de la angina de pecho me ha ayudado bastante. Con mensajes positivos también nos tenemos que quedar. Acabas de reconocer uno, has perdido peso, has cambiado tus hábitos de vida, igual bebes un poquito menos o comes mejor, etc. ¿Dónde está la motivación para ver que este cambio es viable, que se puede, que hay una segunda oportunidad? Pues mira, yo creo que también hay que saber buscar en la vida los otros alicientes que te permiten entender que toda esa mejora
y todo ese, entre comillas, esfuerzo, los esfuerzos, yo dejé de fumar, bueno, el tabaco también lo tuve, lo que pasa es que lo dejé hace 13 años. Esa carrera se perdió. Esa carrera con el caballo se perdió. Es decir, ahí cuando me acuerdo de Isabel Manrique, lo de la bomba andante, no tengo duda de que llevaba razón. Lo que pasa es que me sentaba mal que me lo dijera. Y entonces resulta que hay otros elementos que yo también pongo encima de la mesa. En la vida tenemos que saber que junto a la salud física hay una parte de salud emocional. Y la salud emocional la he encontrado en que necesitaba estar en mejores condiciones porque iba a ser abuelo, porque veía que acabo de cumplir 60 años, que no quería ser una persona con 60 años. Cuando hablamos muchas veces de diabetes tipo 2, afecta a las personas mayores, que tal, no sé qué, yo no quiero ser. Mayor sí, porque espero vivir muchos años, pero no quiero ser el mayor obeso ni el mayor que no controla aspectos de salud, y por lo tanto yo reconozco que soy un paciente probablemente distinto a muchos, porque vivir de la cultura de la salud de la Asociación Diabetes Madrid me ha hecho que todo esto para mí signifique que no hay duda. Es decir, yo no dudo cuando ahora como, no dudo cuando hago ejercicio, porque lo estoy haciendo. Uno de los objetivos también de este evento o de esta reunión que tenemos, aparte de poner en valor muchas cosas de lo que decís los que venís, es también poder compartir recursos con los que nos estén viendo ahora o los que nos puedan ver en otro momento. Como paciente, ¿con qué recursos has contado para llevar a cabo este cambio, para empezar a gestionar tu diabetes? ¿Qué hay ahí fuera para ayudar? Yo hablo de tres que son los que yo he podido constatar. Uno primero es la propia asociación. Yo tenía ya información de la diabetes antes de cuando la doctora me dijo tienes diabetes y empecé con el tratamiento de metformina. En principio un tratamiento, digamos, moderado, porque esto es otra. Entendemos la enfermedad en función de la gravedad del tratamiento. Entonces, como la pastilla no es un tratamiento grave, la enfermedad no es grave. Primero, el entorno sanitario, que es verdad que fue un recurso que a mí me sirvió. El segundo, dije que la asociación es un argumento fundamental, porque allí llegaban todos los días personas con diabetes tipo 1, es verdad, la mayoría, pero con diabetes tipo 2, es verdad que también insulinizados la mayoría, pero en todo caso era todos los días el mensaje. Por tanto, tenía una segunda fuente de información y de sensibilidad. Y la tercera, el entorno familiar, que aquí caben dos posibilidades. Uno que te ayuden y otro que no te molesten. En mi caso no me han molestado. Y cuando digo no me ha molestado no es que no me hayan ayudado, sino que como se han sentido muy ajenos porque esta enfermedad, si es por comer, incluso a mí me ha pasado hasta algo curioso, que se han beneficiado el entorno mío porque les he hecho comer mejor a ellos a partir de que yo comía mejor. Pero creo que es fundamental las tres patas. La atención sociosanitaria que te responda en términos razonables, un apoyo fundamental que es la asociación, porque son personas que viven y saben de diabetes. Yo ya sé algo más, pero muy poco. Y tercero, que el entorno familiar por lo menos no te moleste. Porque con esos tres argumentos es posible no ya salir de la diabetes, sino que te enfrentas a ella. Yo hoy estoy ilusionado, estoy muy contento. Yo a todo el mundo le digo que he perdido 14 kilos. Yo no sé si esto es muy importante o poco, pero me siento absolutamente feliz. Y además percibo que esta enfermedad efectivamente no es que sea silenciosa, es que es también paso a paso y te llega. En estos momentos no usas insulina. No. Pero ¿te has visionado un poco ese escenario? Sí. ¿Y qué piensas? Pues mira, pienso también que hay una parte que muchas veces los pacientes desdeñamos, y es la tecnología y la innovación. Y yo, por ejemplo, he pasado por pruebas de sensores, he estado meses controlándome porque me parecía que todos los lunes y todo controlarme. Es una tecnología que te facilita simplemente el saber el estado que tiene. Y ahora voy a seguir, es decir, me pondré otro sensor. Qué lástima que en el sistema público solamente sea para las personas insulinizadas. Habría personas que se sentirían mejor en el control de la diabetes si tuvieran la tecnología. Y si fuese en un futuro la necesidad de incorporar insulina, pues no le vería, sino que es otra solución dentro de un proceso. Por lo tanto, yo creo que evitarlo en todo lo que se pueda, pero no es por nada, sino porque si lo evitas la insulina es porque estás en un grado de gestión de la enfermedad mucho más adecuado. Por lo tanto, yo lo que digo es, ¿me lo encontré? ¿Me sorprendió? Sí. Sí, porque yo creía que eran los otros 450.000 que quedaban en Madrid. Y que me afectara menos que a otras personas, seguramente por el nivel de conocimiento y de compromiso que puse. Yo me he comprometido con mi salud porque a mis nietos les quiero prometer un abuelo saludable. Y esto que emocionalmente a mí me ha servido,
me está sirviendo para el ejercicio físico, me está sirviendo para la dieta y me está sirviendo para compartir mi experiencia como hoy. La última pregunta era precisamente por eso. Quería preguntarte por el futuro. Ya deduzco que un gran abuelo, pero ¿cómo te ves dentro de 10, 15, 20 años? Ah, pues fantástico, fantástico. Sí, sí, seguro, bueno, y jubilado. Importante, No, también, importante también. Bueno, ¿tú qué podrás? Porque yo igual ya ni llego, pero ¿sabes? creo que tenemos el reto de hacer al colectivo, decirle que tú también eres uno de ellos, porque al final es verdad que la diabetes tipo 2 tiene ese pequeño matiz. En el tipo 1, cuando estamos en la asociación, casi todos los que aparecen si empiezan rápidamente, bueno, la insulinización, la bomba, como que te ve uno obligado a convivir. Cuanto antes sepamos que convivimos con la diabetes sin darnos cuenta, haremos todo lo posible por mejorar. Y yo en particular me siento honrado de la asociación, orgulloso de pertenecer a ella, pero sobre todo también muy comprometido con mi salud, que por lo visto no estaba hace 10 años. Jorge, muchísimas gracias por tu testimonio. Nada, ha sido un placer escucharte. Igualmente. Bueno, como ven, esto no tiene solución de continuidad, vamos de una a otra y es de lo que se trata, de que este programa tenga ritmo, los mensajes les lleguen y nuestra siguiente protagonista nos va a hablar de la educación, es Ángeles Álvarez. Presento oficialmente como Ángeles Álvarez, pero no me perdonaría que no me dirigiera a ella como Geli, ni ella, ni todo el mundo que la conoce. Así que Geli, bienvenida a Más de Dos, un placer. Enfermera, educadora en diabetes. Sí. ¿Qué es lo que tiene que educar o cómo se tiene que educar a una persona con diabetes tipo 2? Pues desde lo que quiere esa persona con diabetes tipo 2. Tenemos que personalizar, escuchar. Creo que cuando hay un diagnóstico, hablábamos antes, mis compañeros hablaban del diagnóstico, yo primero le pregunto es, ¿qué sabes de la diabetes? Y a partir de ahí vamos desmontando mitos, porque todos hemos oído hablar, todos sabemos, todos... Entonces, ¿qué necesitas en este momento? ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Es el momento que te acompañe? ¿Por dónde empezamos? Yo les digo muchas veces a mis personas con diabetes y con obesidad, engáñame, vamos a empezar por lo que sea más fácil. Si yo acabo de empezar a utilizar la bicicleta, no puedo subir el Tourmalet. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras, no por donde yo quiera. Porque antes hablábamos de los jinetes del apocalipsis y para mí lo más importante puede ser que dejen de fumar. Pero es que esa persona lo que necesita es empezar con otra cosa. Entonces, vamos a preguntar, individualizamos y seguimos. Dentro de un programa estructurado tenemos que abarcar una serie de cosas. Pero la iniciativa es de la persona con diabetes, no nuestra. Y cuando les haces esa pregunta, mayoritariamente, ¿por dónde suele empezar la gente? Pues normalmente dicen... Por todo. Yo qué sé, que es lo mejor, ¿no? Yo creo que hay distintos tipos de personas y hay distintos tipos de vidas. Entonces, hay personas a lo mejor que tienen un ritmo de vida que trabajan a turnos y te dicen, mira, pues es que para mí lo más fácil es la alimentación. Vamos a empezar por la alimentación. Hay gente que te dice, pues es que me gustaría retomar el ejercicio. La prescripción de ejercicio físico creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Y hay otras personas que te dicen, solo necesito que me escuches. Y me callo y escucho. Depende de lo que necesite esa persona, empezamos. Porque si no, si yo lo que hago es empezar por donde yo quiero, lo único que voy a crear es una resistencia. Y esto es una enfermedad crónica, es un camino, un maratón. Siempre les digo que esto es un maratón. Y en los maratones hay épocas buenas, malas, regulares. Y siempre intentando buscar la motivación. Decía Jorge, mis nietos. Para él son sus nietos. Para otra persona puede ser otra cosa, pero es su motivación, no la mía. Lo más difícil o lo más importante es convencer a la persona con diabetes tipo 2 de que tiene que implicarse en el proceso. Claro, es respetarles. Yo creo que también hay que respetar a esas personas con diabetes, igual que con las personas con cualquier enfermedad crónica. ¿Quieres ahora? ¿Empezamos? Tienes la información, que no es lo mismo que la formación. ¿Es el momento? El otro día en la consulta tenía una paciente que lo ha intentado.
pero su madre está ahora mismo con un proceso de Alzheimer muy avanzado y su padre está con un proceso de Parkinson. Su foco está en cuidar a sus padres. Su foco no está en cuidarse a ella misma. Entonces, al final tienes que hacer política de minimización de daños. Vamos a hacer lo mínimo. Estoy aquí, cuando quieras estoy aquí. Conseguir pequeñas metas, entiendo, ¿no? Claro, la meta, o sea, es lo que te decía antes, yo no puedo subir el turno de primeras. Para llegar al final tengo que dar el primer paso y es el más difícil. O sea, si pensamos en nosotros mismos, las cosas que les pedimos a las personas con diabetes, ¿las cumplimos nosotros? ¿No fumamos? ¿Hacemos ejercicio todos los días, por supuesto? ¿Comemos siempre bien? ¿Controlamos el estrés? ¿Hacemos todo eso? ¿Exigimos a los demás cosas que a nosotros nos cuesta mucho? Pues vamos a empezar por un paso. El primer paso es lo de ir el primer día al gimnasio, ¿no? Hacer el primer día el ejercicio. Ese es el día complicado. Y luego para mí me resulta muy fácil buscar cómplices. Si algo tenemos las enfermedades familiares y comunitarias es que conocemos al entorno. Entonces búscate el cómplice. Porque si no, te encuentras con situaciones de, sí, yo como así porque es que la que cocina es ella, ya, pero comes tú, te pone una pistola en la cabeza. Es más fácil salir a hacer ejercicio o hacer ejercicio entre dos que entre uno. Entonces, pues te pregunto por los acompañantes que no tenía previsto hacer, los famosos tipo 3, o mal llamados o bien llamados tipo 3. El papel que tenemos acompañando, fundamental. Entiendo que nos tenemos que poner también esa mochila. Fundamental. ¿Cómo debe ser ese acompañamiento? Fíjate, yo creo que en las personas con diabetes tipo 1, en los niños está muy claro. Todo el mundo, o sea, una madre, un padre, lo que sea. En el caso de las personas más mayores, al final tienes que buscar gente cercana. Eso lo tenemos muy claro cuando ayudamos a alguien a dejar de fumar. Les buscamos el cómplice. Les decimos en las primeras sesiones grupales, por ejemplo, el próximo día vente con el cómplice, hacemos un contrato. Cuando no pueda más, llamo. Cuando el apoyo entre iguales. Las asociaciones. El cómplice puede ser un familiar o el cómplice puede ser alguien que está en esa misma situación. Pero es que solos, o sea, a lo mejor vamos más rápido, pero juntos vamos más fuertes. Entonces, vamos a hacer equipo. ¿Y hasta dónde se tiene que involucrar el acompañante? ¿Hasta donde le deje el paciente o hasta donde él quiera? Lo digo porque hay veces que tenemos que parar, ¿eh? Eso te digo, porque me estoy imaginando, vamos a poner una escena típica, marido y mujer, y ya te lo dije yo en casa, ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate, ¿hasta qué punto lo implicamos o no lo implicamos? Yo siempre, cuando vienen a la consulta, siempre les digo que entra quien quiere el paciente que entre. Muchas veces te preguntan, ¿puedo pasar? No me preguntes a mí, pregúntale. Y hay veces que tienes que reconducir la entrevista, que dices, estoy hablando con él, no contigo, o con ella, no contigo, déjame que conteste. En esos casos, pues tienes que buscarte otro cómplice, porque ese no es el adecuado. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio, pero es que ese equilibrio en cada persona es distinto, en cada caso es distinto. Es la individualización, volvemos a lo mismo. El mismo traje no sirve para todo el mundo. Entonces, tenemos que buscar. Y luego, fíjate, la situación sociosanitaria. Nuestros ancianos en residencias, que tenemos también allí y están perdidos, no son de nadie. Tenemos que hacer también cosas. O sea, quiero decir, creo que las enfermedades familiares comunitarias tenemos que salir a la comunidad y buscar esa educación, no solo en consulta, porque a la consulta llega quien llega, como decíamos antes, cuando hay un infarto, cuando hay este disco, pero hay mucha gente sin diagnosticada. A lo mejor tenemos que ser más proactivos en salir a buscarlo. Geli, estamos hablando de educación en diabetes, del autocuidado, de cambiar hábitos saludables, que es muy importante. Pero ¿cómo se hace la educación cuando hay un tratamiento de insulina? ¿Cómo es esa educación? ¿Cómo trabajáis? Pues lo primero, desmontar mitos, porque la gente normalmente viene con mucho miedo. Segundo, trabajar en equipo. Es fundamental trabajar en equipo con tu médico de familia, con tu compañero. Yo, por ejemplo, les digo que yo insulinizo un lunes, un martes, no insulinizo un viernes. Es un tipo 2. Me da igual insulinizar un viernes que un lunes. Pero si tiene un problema, me puede encontrar de lunes a viernes en la consulta. El fin de semana no. Y les acompañamos en el proceso, la inyección conmigo, la primera, la segunda, la tercera, la que necesites.
Porque si no hacemos una buena técnica de inyección y no la repasamos y no les enseñamos y no les acompañamos, no nos va a servir de nada. Puedo tener la mejor insulina del mundo. Si hago una mala técnica de inyección no me sirve para nada. Y es un cambio de vida. Entonces, hay que repasar, hay que ver y luego hay que enseñarles a optimizar ese tratamiento. Las hipoglucemias, cómo resolverlas. Porque los miedos son tremendos en ese momento. Entonces, es un programa especial, es un programa que se tiene que adaptar, que no es lo mismo una persona con 40 años que una persona con 90. No es lo mismo una persona con unos conocimientos previos que una persona que no sabe leer ni escribir o una persona que no entiende bien el idioma. Tendremos que afrontarlo desde maneras muy distintas. Si te fijas, al final siempre tenemos que, dentro de ese programa estructurado, individualizar, poner el foco en la persona. Y esas barreras iniciales que comentábamos con la doctora Artola, ¿luego se superan al cabo del tiempo? Pues fíjate, mi experiencia es que al cabo del tiempo te dicen, esto lo tenía que haber hecho antes, con lo que yo me he resistido. Porque claro, es que ahora no es pinchar con una jeringa, con una aguja, que es que claro, es que aquello era otra historia. Ahora mismo, cuando lo haces con ellos la primera vez, pero seguro que me has pinchado. Pero es que tengo la sensación de que no me he pinchado. Pero claro, el miedo es libre. Entonces, al final, acompañamiento. Pero ya te digo que lo habitual es que te digan, si lo llego a saber, no me resisto tanto. La llegada de la tecnología. Un antes y un después. Apasionante, un antes y un después, eso es evidente. Pero desde el principio vengo escuchando siempre que os vengo escuchando a los profesionales. Yo ahora voy a replicar lo que escucho de los que sabéis. Que no vale de nada esa tecnología si no hay un proyecto educativo. ¿Estáis aprovechando la tecnología desde el punto de vista de la educación? ¿Los pacientes están aprovechando la tecnología y están aprendiendo sobre su patología? No tanto como quisiéramos. ¿Por qué? Vamos a ver, la tecnología sin educación no sirve de nada, parafraseando aquel anuncio famoso. ¿Qué problema tenemos? Igual que en las personas con diabetes tipo 1 lleva ya implementado más tiempo, ahora por ejemplo aquí en Madrid, yo trabajo aquí en Madrid, hacemos toda la formación desde atención primaria y eso supone tiempo. Supone tiempo, supone formación de los propios profesionales. Nosotros en atención primaria vemos todo, vemos personas con diabetes, vemos niño sano, vemos una lesión, vemos un duelo, vemos 1000 cosas. No hacemos solamente diabetes y eso nos supone estar cambiando de chip permanentemente. Entonces, para educar necesito tiempo y necesito tiempo en consulta y necesito formación continuada. Porque si no, lo que le estoy dando a esa persona es un glucómetro tocado. Yo necesito estar 1 minuto analizando el dato y esos 9 minutos, yo tengo 10 minutos por paciente en consulta, dar la vuelta y trabajar en esa educación terapéutica según esa GP, según esos resultados. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Los capuchones inteligentes, los bolis inteligentes nos ayudan mucho, todavía no ha llegado suficientemente al tipo 2. Nos falta la parte nuestra, la parte de formarnos y mantenernos formadas de forma permanente, porque si yo no me formo, no puedo formar a la persona. Pero la realidad es que cuando tú le pones un sensor a una persona de 90 años, yo no pensaba que pasaba esto. Ha abrido un mundo para ellos y para nosotros. ¿Puede ayudar, entiendo, a las personas con diabetes tipo 2 la tecnología a implicarse un poco más en su patología? Totalmente. Fíjate, yo hace muchos años trabajaba en otro centro de salud, en el barrio de Salamanca, un nivel socioeconómico muy alto, donde las personas se compraban esos sensores, aquellos primeros sensores que salieron. Me acuerdo de un paciente, 92 años, que él no cenaba porque no tenía hipoglucemias por la noche. Geli, yo duermo fenomenal, ¿qué me estás contando? Y se compró un sensor, se lo compró su hijo, mira que ha salido esto, que acaba de salir. Cuando él vio que efectivamente por la noche estaba en hipoglucemia, cambió su forma de alimentación. Se lo habíamos dicho todo el mundo, no nos creía. Entonces, al final, la información es poder, tú lo sabes mejor que nosotros. Entonces, abrimos esa información. Entonces, como bien decía Sara antes, esperemos que llegue muy pronto, no solo a las personas con múltiples dosis de insulina, sino como herramienta educativa, incluso al inicio. Lo que hacíamos antes con los glucómetros, ahora también lo podemos hacer por los sensores, ¿por qué no?
Para terminar, Geli, porque además me consta que tienes que coger un taxi en breve. Educación y diabetes tipo 2. ¿Cuál sería el mensaje con el que quieres que nos vayamos a casa los cuidadores y las propias personas con diabetes? Yo creo que hay dos. Primero, necesitamos educadoras en atención primaria. Creo que la educación tiene que darse desde todos los niveles asistenciales y necesitamos educadoras formadas. Y para eso necesitamos que haya enfermeras especialistas en los centros de salud, que no hay ahora mismo. Y luego yo creo que las personas con diabetes nos tienen que reclamar esa educación y ese trabajo conjunto con las asociaciones, con los profesionales sanitarios y con las personas con diabetes. Esto es un trabajo entre todos. Si no vamos en el mismo barco, en la misma dirección, daremos vueltas, pero no llegaremos a ningún sitio. Bueno, pues vamos a ver si ponemos un rumbo y llegamos a algún sitio de verdad. Geli, muchísimas gracias por estar en Más de Dos. Fuerte aplauso para ti también. Igualmente. Hasta luego. Nos quedan 2 entrevistas más, 2 invitados más. Vamos a conocer otro testimonio ahora de una persona con diabetes. Es Sara Merencio, a la que conocemos enseguida. La idea siempre, evidentemente, es cruzar a los profesionales que saben de la diabetes con las experiencias de las personas que tienen diabetes, como es el caso de Sara Merencio, persona con diabetes tipo 2. ¿Desde cuándo, Sara, tienes diabetes? Desde hace 9 años. 9 años. Sí, en el 2015. ¿Cómo fue tu diagnóstico? Pues a través de un embarazo. Yo me encontraba mal, me hicieron una analítica y ahí detectaron que que era diabética. No sabemos si era desde hacía tiempo o era reciente. Confirmando un poco lo que nos estaban diciendo. No tenías idea Ni de lo que idea estaba de nada. pasando y de repente te dicen que tienes diabetes tipo 2. ¿Qué pasó por tu cabeza? Puf, de todo. Pánico, miedo. No sé, me hundí en ese momento. ¿Por el desconocimiento? Por el desconocimiento y por todo lo que me podía acarrear en el embarazo. Yo estaba perdida, no sabía nada. Aunque tengo mucha familia diabética, pero para mí era en ese estado muy mal. ¿Y cómo fueron los siguientes meses, las siguientes semanas? Bueno, pues bien, para mí fue un palo muy grande tenerme que pinchar. ¿Directamente? Directamente, porque a mí no me pusieron pastillas ni nada. Yo, claro, al estar embarazada era ya con la insulina directa. Entonces, la primera vez que yo me tuve que poner la insulina, para mí fue como, me sentía, hablando mal, como una yonki. Yo era algo que... Porque yo, por mucha familia que yo tenía, pero yo no lo veía. Yo no veía cuando ellos se pinchaban ni veía nada. Entonces, para mí fue muy traumático. No sabía cómo llevarlo. Pero bueno. ¿Y buscaste ayuda? ¿Cómo fue el proceso para empezar a asumir esa situación? Bueno, pues de momento era simplemente pues, lo que me decían los médicos en ese momento, en el 12 de octubre. Ellos me dieron unas pautas, tuve que hacer una dieta estricta, puesto que también con el embarazo pues, fue un cambio total de vida. O sea, era de no cuidarme nada o ir a mi bola a tener pues, unas pautas de comida, pues, un ejercicio diario, pues, una preocupación tremenda por todo, por el bebé, por mí misma. Y bueno, ellos fueron los que me ayudaron un poco a entender que, pero más que nada porque también tenía la esperanza de que cuando yo diera a luz me iban a quitar esa insulina. Y no fue así. Entonces para mí fue todo muy traumático, fue todo como, pues eso, un susto tremendo. En un momento vital tan importante como es estar embarazada. Como eso, exactamente. ¿Y cómo fue el embarazo? Mal. Mal porque a consecuencia de la diabetes, de no haber estado pues, localizada antes, pues el bebé nació malito y perdió la vida. Entonces fue un gran palo, me sentí culpable, me sentí todo, pero claro, yo no tenía culpa, yo tampoco lo sabía. Y bueno, pues una nueva vida, hay que empezar y ya está.
y a llevarlo y a superarlo y a cuidarte y a, pues un poco, a olvidarte un poco del tema y sobrellevarlo sobre todo. ¿Y hoy cómo estás, Sara? Bien, muy bien. ¿Cuánto ha pasado de eso? 9 años. 9 años ha hecho. ¿Y cómo te encuentras hoy? Me encuentro bien porque, bueno, pues no te cuidas todos los días. Quien diga que se cuida todos los días es mentira, no sé que sea un gran profesional. Porque todos tenemos, pues eso, lo que decían antes, familia, que llegas a casa y tu madre te ha preparado la mejor comida del mundo, que tú sabes que no la puedes comer, pero ¿cómo te resistes? Imposible. O todo el mundo tiene sus momentos de pereza, de decir, hoy no me apetece salir a andar, o no me apetece irme por ahí. Entonces haces un poco de sedentarismo, pero bueno, día a día pues te vas cuidando un poco, lo vas asimilando, lo vas llevando. Y bueno, y contenta, porque tengo un tratamiento que yo no lo noto como que dice, que es como una persona que se toma una pastilla, pues yo me pongo un poco de insulina. Y bueno, pues por otro lado me viene bien porque estoy aprendiendo a comer mejor, he perdido 43 kilos, entonces me veo más guapita, me veo más mona. Lo estás. Gracias. Y eso pues también te sube pues un poquito el ánimo y yo qué sé, el día a día con la gente, con los apoyos que tienes. Yo tengo suerte de que tengo mucha familia que ellos sí que sabían más del tema, porque tengo, pues es lo que te he comentado antes, que en mi familia pues tengo muchos con diabetes. Sí. Y bueno, y luego porque tengo a mi gran enfermera, que es Heli, que he hablado antes, y esa pues ella es la que me va educando y poco a poco me va metiendo más en vedera, porque soy muy bruta. Entonces ella es la que me conduce un poquito y me lleva. Tendríamos que haber dejado aquí un poquito a Heli para que confirmara lo que estás diciendo y contrastáramos las dos versiones. Me han dicho además que eres usuaria de tecnología. Sí. ¿Llevas sensor? Llevo el sensor. Muy bien. Sí. ¿Y qué tal? ¿Desde cuándo lo llevas? Yo hará como 1 año y medio, 2 años, ya que lo llevo. ¿Y cómo es tu relación con la tecnología? ¿Miras mucho? ¿Estás muy pendiente? Al principio es como una droga. Estás todo el rato porque dices, madre mía, qué gozada, te pasas el móvil y uy, qué pasada. No tienes que estar 5 veces ahí pinchándote el dedito, mirando, esto ya te lo controla. Además que luego, pues yo qué sé, es mucho más seguro. Porque tú ahora mismo, en el momento que notas alguna cosilla que puede estar yendo mal, como una bajada, por ejemplo, pues es súper fácil, no tienes que estar ahí sacando aparato, pinchándote aguja, tal. Es comodidad. Y bien. ¿Te ha ayudado, como le preguntábamos antes a Heli, a conocer un poquito más cómo se maneja tu glucemia, cómo cambia, cómo varía en función de tus hábitos de vida? ¿Has aprendido de la tecnología? Sí, porque te controla más. Tú antes de las comidas pues te sueles pinchar pues para ver cómo estás, si te tienes que poner un poquito de insulina rápida o no, tal. Esto no, esto es mucho más sencillo. Entonces es pasártelo o simplemente mirar la aplicación y ya lo tienes. Entonces te la miras más veces porque ya no tienes esa cosita de, uy, me tengo que pinchar el dedito. Ya es directamente la aplicación. Entonces es más cómodo y pues te picas más. Y te ayuda también pues eso, a saber que como estás cada 2 por 3 mirándotelo, pues estoy alta, pues venga, me voy a andar un poquillo. O estoy baja, pues voy a tomarme algo. Es más fácil, más cómodo, mejor. Para mí mejor. ¿Te han hablado de las nuevas plumas conectadas? ¿Te han comentado algo de ese nuevo dispositivo? No, de momento no. Es una gran revolución que llega en breve y que va a aportar más información. ¿Tú con qué parámetros de información tecnológica te manejas? Pues no sabría decir. Me refiero, ¿mides las curvas de alguna manera, las interpretas en función del deporte que haces o de lo que has comido? Sí, claro. Yo sé que si, por ejemplo, cuando yo me lo miro o estoy a lo mejor más tensa, tengo un problema o tengo alguna cosa, sé que estoy en un nivel más alto. Entonces, independientemente de que yo coma o no coma, ese nivel va a estar así. No sé si tiene algo que, bueno, según mi médico, pues sí me lo ha dicho que también afecta. Pero, pues es eso, que te controlas más en ese aspecto. Que has comido algo más, pues ya sabes que tienes que caminar un poquito más o ponerte un poquito más de rápida, en el caso.
¿Dirías que tu vida está limitada por la diabetes hoy en día, de alguna manera? En algunas cosas sí. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en la comida. Tienes unos límites, aunque lo que he dicho antes, que todo el mundo se pasa. No lo haces al 100% bien, pero sabes que tienes esos límites y los tienes que respetar, porque no es bueno. Y bueno, y las subidas al fin y al cabo tampoco se notan tanto, pero lo que son las bajadas, y después de una subida hay una bajada. Entonces es muy molesto y muy incómodo. Sara, por terminar, has compartido con nosotros una historia dura relacionada con la diabetes, pero ¿qué has extraído de todo esto que es necesario que lo compartas con los demás? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a las personas que tienen diabetes, tipo 2, que a lo mejor no se han cuidado lo suficiente? Pues el mensaje es que nos tenemos que cuidar y que por un pinchazo no pasa nada, que la vida es muy bonita y que hay que seguir adelante, que todo pasa y pasa por algo y ya está, que hay que luchar por ello y que salgan nuevas cosas para que nos resulte más fácil. Y mira, antiguamente lo que decía Geli, pues que antes tenías que una jeringuilla pincharte, porque yo lo he visto en mis abuelos, y el control y tal. Ahora tienes un bolígrafo que te hace spin y es que ni te enteras. Antes, pues lo mismo, tenías que estar todo el rato pinchándote los deditos para ver los niveles de glucosa que tenías. Ahora no, te pasas el móvil y listo. Entonces, que sigan avanzando las cosas y que con esto se vive. Que tenemos, gracias a todos, tenemos un tratamiento que se lleva bien, que seguimos adelante y que tenemos limitaciones, pero como cualquier persona. Hay algunas personas que tienen limitaciones por algo y nosotros por la comida, por ejercicio, por algunas cosas y ya está. Pero se vive y se vive bien. Pues yo, Sara, te deseo, y me imagino que lo hago en nombre de todos, que la vida te dé una segunda oportunidad y que, como tú le has puesto una sonrisa a los malos momentos, que la vida te devuelva una sonrisa en breve. Así que muchas gracias por compartir. Gracias a vosotros. Eso. Gracias, Sara. Nos gusta hablar en positivo de la diabetes, pero bueno, la diabetes tiene también esta cara dura que no tenemos por qué obviar ni negar si lo que queremos es comunicar realidades. Nos queda un último invitado para hablar de gestión emocional. Es un gran amigo mío, es un gran profesional, es el psicólogo Iñaki Lorente, al que recibimos enseguida. Muchas veces me pregunto qué sería del Diabetes Experience Day sin Iñaki Lorente, aunque él me lo niega. Pues qué sería del Más de 2 sin tenerlo aquí. En una tercera edición tenías que estar también. Encantado, para cerrar en todo lo alto, que ha sido escuchar a todos tus predecesores maravilloso. Y también quiero que nos cuentes cosas, porque de diabetes tipo 2 contigo he hablado muy pocas veces. Pocas, sí. Muy pocas. Me gustaría que nos hablaras de la gestión emocional de una persona con diabetes tipo 2. A grandes rasgos, ¿es parecido a la gestión emocional en diabetes tipo 1? Yo creo que la gestión emocional es parecido en todos los ámbitos de la vida a cualquier persona. Depende de cómo te afecte, cómo te impacte lo que sea, y cómo seas capaz de sobrellevar, adaptarte a la situación que te viene precedida. Entonces, en ese sentido, ciertamente la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 tienen esa parte en común, pero lo mismo si tienes un accidente que si tienes un revés en la vida, si se muere tu familiar o lo que sea, ¿no? La gestión emocional es algo que hay que aprender para poder ser feliz, yo creo. Es curioso porque de esto venimos hablando después de la pandemia muchísimo, pero antes como que lo teníamos presente, pero menos.
Empecemos por el diagnóstico de una persona con diabetes. ¿Cuáles son las emociones que suelen aflorar, las más clásicas, cuando llega el diagnóstico en un caso tan concreto como es el de una persona que tiene tipo 2? Sí, a mí me resulta muy pudoroso hablar de cosas emocionales, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y es difícil poder decir, se pasa por esto y por esto. Yo no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que hay una serie de características en la diabetes tipo 2 que importan en el momento del diagnóstico. Como son, por ejemplo, cómo has llegado a saber que tienes diabetes tipo 2. Si ha llegado, como comentaba el doctor, por el análisis en la fábrica, mira, oye, pero resulta que tienes el azúcar un poco alto, o si resulta que tienes una complicación ya que ha venido, oye, te han mirado en el ojo y joder, que es que no veo bien y resulta que viene por la diabetes. Es decir, yo creo que es importante cómo te impacta, pero más importante que el cómo te impacta es cómo salgas de ese primer momento. O sea, yo creo que lo que hay que buscar es una buena salida adaptada a tu nueva situación. En la diabetes tipo 2, una de las cosas que más se sabe o se circula es que es como decíamos, una diabetes de segunda división. No es tan grave, no es tanto, ¿no? Y además tiene otra dificultad añadida, a mi modo de ver, en el momento del diagnóstico de la mayoría, no sé en todos, y es el hecho de que el tratamiento solamente digo entre comillas, pero realmente como pacientes lo vives solamente, tiene que ver con que comas mejor y hagas ejercicio. Oiga, ¿no me va a dar ninguna pastilla? De momento no. Bueno, pues tampoco será tan malo. Y además, como no duele, quiero decir que todo eso es una dificultad añadida. Pero es verdad que hay personas con diabetes tipo 2 que es un revés importante también. Que de repente lo que están viendo es y así toda la vida. Eso es como, y normalmente cuando son personas mayores dicen, ya estoy con un pie fuera de juego ya, ¿no? Porque ya me empiezan estas enfermedades crónicas y son esas goteras que ya no son irreversibles además, ¿no? Y esa percepción sí que hay que cuidarla mucho. ¿Por qué cuesta tanto asumirlo? Primero porque no queremos asumirlo, lógicamente. Nadie decide, ¿no? Nadie decide, pero es que además, si la información que te dan tampoco es, digamos, contundente, pues es muy difícil asumir que tienes una dificultad, que tienes una patología crónica, de carácter crónico, que es grave además. ¿Por qué? Porque es verdad que dice, bueno, pues vamos a ver, mira, te veo el azúcar, primera analítica. Aquí vemos esto un poco alto, vamos a esperar 3 meses a ver si esa sangre va y entonces tú vas esperando y de bueno, pues tampoco pasa nada, pasan 6 meses, oye, pues mira, igual la dieta, el ejercicio, joder, pues eso es ese mensaje de tienes que mejorar la dieta y el ejercicio, la alimentación y el ejercicio, lo tenemos en todas las patologías. Es decir, cualquier patología por las primeras recomendaciones, con lo cual no se ve esa dificultad. Si encima no duele, porque no duele, no tienes esa sensación de que algo está fallando en tu organismo, pues es muy difícil el poder decir tengo una patología que tengo que cuidar. ¿Dirías que el miedo es una de las emociones más presentes en diabetes tipo 2? Creo que es importante. Cuando les ves las orejas al lobo, sí. Hasta entonces no. Hasta entonces, bueno, pues ya está. ¿Qué te ha dicho el médico? No sé qué, ya está, ¿no? Pero es verdad que cuando ya ves que o asumes pues, que te han hecho una buena educación diabetológica, que es fundamental, te han enseñado lo que es cómo están las cosas y lo que tendrías o que te convendría hacer, entonces es verdad que surge el miedo a la pérdida primero de la salud y luego pues, la cercanía de la muerte. Pero no solamente aparece el miedo, aparece también la tristeza, que puede ser acabar en depresión, la ansiedad, eso de estar comentando, como comentaba, de mirarse constantemente a ver, por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, todas las investigaciones hablan de que las personas con diabetes
en general, pero las de tipo 2 también, e incluso en algunos aspectos más, tienen una prevalencia mayor de trastornos como ansiedad, depresión, temor o una cosa que se suele dar también es a veces la obsesión. De obsesionarse por Una cifra, que me ha dicho que tengo... No. Sé que te gusta poco dar consejos, como buen psicólogo además, pero ¿qué estrategias podemos tener o pueden tener las personas ante ese miedo, ante ese temor? ¿Qué pueden hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer es mirar la patología de frente. O sea, yo creo que es la única posibilidad de sobrevivir bien, ¿no? Es a ver, esto es lo que me toca y con esto qué puedo hacer, ¿no? Y pedir mucha ayuda. Yo creo que ahí, para mí, incluso más que en diabetes tipo 1, los sanitarios de atención primaria tienen mucho que decir, porque uno llega a la diabetes tipo 2 sin saber mucho de lo que es eso. Ha oído hablar y además, pero necesita una formación y sobre todo un seguimiento, un acompañamiento. Si no tiene la sensación de estar siendo acompañado, es muy difícil que ponga cara adecuada, ¿no? Y el estar acompañado implica ya no la información, sino una verdadera formación. Y no solamente una formación de conceptos, sino una capacitación de muchas cosas que tiene que hacer en el día a día. Aprender a pesar, aprender a calcular, aprender a ponerse insulina si le toca, aprender a medirse. O sea, son cosas y eso tiene que ser, no le podemos decir, haga usted esto, porque si no tienes acompañamiento. Por tanto, una de las cosas que diría es pide ayuda en tu centro de salud, si te toca, o pues, en tu centro de salud. Otra cosa que le diría es pelea para que no sea el centro de tu vida. Pelea para que la diabetes no ocupe tu vida, no la invada, ¿no? Y para eso lo mejor es... en vez de decir, a ver qué me deja hacer la diabetes, qué me deja comer, qué me deja, qué tengo que hacer, cuánto tiempo tengo que pasear, sería plantearte qué quiero hacer con el resto de mi vida y que esperamos todos que sea mucha. Mucha. Y cómo puedo hacer para que la diabetes no me entorpezca eso. Y entonces verás cómo cada uno sí que tiene cosas para hacer. Bueno, puedo aprender a utilizar un glucómetro o puedo aprender a utilizar un sensor. Si lo tengo, puedo aprender, puedo cambiar hábitos, que es lo más difícil que hay. Porque, perdón, no sé si me estoy yendo, pero me parece importante. Y yo creo que yo lo que criticaría y quizás es, y que Heli lo ha dicho súper bien, además me ha encantado por eso, bueno, porque sabe mucho, claro, ¿qué vamos a hacer? Pero es que muchas veces desde el equipo, desde el otro lado de la mesa, del profesional, tienes que cambiar de hábitos de alimentación, tienes que salir a andar todos los días, tienes que comer menos carne, no sé qué, tienes que es muy fácil decir, pero hay que pensar que en la diabetes tipo 2 son gente muy, normalmente de cierta edad, que los hábitos que tienen son los que ha elegido él para su vida y ahora le estás diciendo que los tiene que cambiar. Y que se ha equivocado. Y que se ha equivocado, con lo que lleva eso, que otra de las cosas que suele aparecer mucho es el sentimiento de culpa. Si lo hubiera hecho mejor desde el principio, ahora no me vería. Si no hubiera comido tantos dulces, ahora no estaría obeso y ahora... O sea, ese sentimiento, es verdad. Pero, ¿qué tiene que hacer la persona? Decir, venga, hay que cambiar, tengo que acompañar... O sea, la diabetes me va a acompañar, no me la puedo quitar. Luego tengo que atenderla bien para poder optar a mi estilo de vida, a lo que yo quiero. Y como tiene que ser así, pues tengo que cambiar algunos hábitos. Y como decía también Heli, empieza por el más fácil. Uno que a ti te resulte fácil de hacer porque los demás tienes tiempo de sobra. El problema es que tenemos mucho tiempo para ir cambiando hábitos, es tener la mentalidad. Porque si no, pierdes motivación. Y sin motivación es poco lo que se puede hacer.
En Barrena. En Barrena. Hablabas del acompañamiento, de pedir acompañamiento a los profesionales, pero un recurso que tenemos un poco más cerca que los profesionales en el acompañamiento son las familias. ¿Qué tipo de familia tenemos que ser cuando acompañamos a una persona con diabetes? ¿Tenemos que ser el Pepito Grillo de te lo dije, o tenemos que ser un poco más tolerantes? ¿Cómo deberíamos de ser? Bueno, lo que no hay que hacer es ser el brazo ejecutor del médico en la familia. No somos aliados, no debemos no somos clones del médico que le decimos en casa lo que tiene que hacer, ¿no? Más vale que no miro para atrás, pero estoy viendo alguna cosa. Pero es verdad, es que muchas veces el familiar, por querer ayudar, lo que está haciendo es replicar. Y el problema es que si yo hago de médico, estoy perdiendo algo muy importante, y es la relación previa que tenía. Si es mi esposa, pierdo la relación de esposa a esposo y se convierte en una relación médico-paciente. Si es de mi hijo, aún peor todavía, porque entonces el hijo pasa a ser, iba a decir, médico y yo paciente, con lo cual se infantiliza la relación. Eso es lo que no hay que hacer. Hay un dato muy curioso respecto a las familias. Perdón, no sé si me extiendo bien, pero hace 10 años se hizo un estudio muy interesante sobre las necesidades y las aspiraciones que tenían las personas con diabetes. Y se les preguntaba a las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, se les preguntaba a los profesionales y se les preguntaba a las familias. Cuando se les preguntaba se hacían muchas preguntas, pero cuando se les preguntaba a las personas con diabetes tipo 2, oye, ¿te sientes satisfecho con el apoyo familiar? Decían que sí. ¿Querrías que te apoyaran más? Decían no. Miedito. El 65% de los familiares, cuando se les preguntaba a los familiares, ¿te gustaría ayudarle más? Decía que sí. Y eso también, hay que hacérselo hablar, hay que hablarlo. Pero para mí, yo creo que los familiares pueden hacer mucho. Pero lo primero que pueden hacer es preguntarle ¿cómo puedo ayudarte? ¿En qué necesitas de mí para seguir tu propia gestión? ¿Qué necesitas que haga yo? Pues mira, necesito que me recuerdes el pincharme, o necesito que me hagas comidas que sean apetecibles y que, no sé, yo lo que sea, no sé lo que, ¿no? ¿Qué necesitas de mí? Que yo estoy encantado de poder ayudarte. Y eso, fíjate que es distinto el rol del tienes que, el médico te ha dicho que, no te estás pasando, porque cuando empieza así la relación, ¿sabes qué pasa? Que si es la mujer la que le dice que yo te voy a poner la comida, no sé qué, lo que hace el hombre es bajarse al bar a comerse un pincho de tortilla antes para poder estar un poco, pero eso sí, lo hace a escondidas. Con lo cual, es peor porque es como las almorranas, que se sufre en silencio. Entonces, porque no puedes contarle, oye, que me he comido un pincho de tortilla, porque ya sabes la que te viene encima, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, por eso es mucho mejor ser honestos y hablarlo abiertamente. Estamos terminando. 2 preguntas más, Iñaki. Hablábamos de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, si Dios quiere, durante muchos años. Afortunadamente, en un escenario en el que estamos donde la previsión de vida es muy grande. ¿Cómo podemos mantener durante todo ese tiempo una mentalidad positiva para esa gestión que necesitamos? Qué bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que mantener una mentalidad positiva es vital. Pero ojo, no el Mr. Wonderful, que es odioso. O sea, el todo irá bien, hemos visto que es odioso. No, señor, no todo va a ir bien. Ojalá, pero no, la vida no es así, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos una mentalidad positiva. Para mí, una mentalidad positiva, ¿qué significaría? Revisar el pasado solamente para mejorar. Ver que por si puedo cambiar algo, ¿no? Revisar mis fortalezas, con qué puedo contar de lo que yo soy, si soy inteligente o si soy deportista o si soy buen comunicador o si me gusta hablar o si me gusta rodear. O sea, ver qué fortalezas tengo yo, más que mis propias debilidades que me hacen tirar para atrás, con qué fortalezas puedo contar y entonces dibujar
mi futuro como yo quiero, ¿no? Y esa es la mentalidad positiva. Una mentalidad positiva es ser optimista con que te puede ir mejor las cosas siempre y cuando te lo ocurres y partiendo de una realidad en la que estás. Y un último consejo para las personas con diabetes tipo 2 para afrontar una gestión emocional de su patología. El único consejo, uno básico, el oro. Para mí, si tuviera que elegir entre uno, sería rodéate bien, déjate ayudar por los profesionales, construye construyete un buen sistema de apoyos profesional y a esos pídeles lo que puedan darte, que sea asesoramiento, seguimiento o lo que sea. Otro pilar importante es la familia y los amigos con el apoyo afectivo. Oye, mímame, dame, no sé, quiéreme, ayúdame, todo eso. Y luego el de los iguales, que es fundamental. ¿Y tú cómo lo haces? El poder decirle, ¿y tú cómo lo haces? ¿No? O ver cómo lo ha hecho para aprender o para decir, yo así no, por ese camino no voy. Si tuviera que hacer un consejo, sería ese seguramente. Con ese mensaje nos quedamos. Iñaki, quiero agradecerte una vez más y en especial en esta ocasión que hayas hecho el esfuerzo de venir, porque sé que es un esfuerzo grande en esta ocasión por lo vivido en los últimos meses. Así que gracias, Iñaki, por estar en Más de Dos. Gracias, de verdad. Y a todos ustedes, y me van a permitir los de casa, y a todos ustedes también, muchísimas gracias por la atención. Ha sido esta tercera edición de Más de Dos, que aparte de que la compartiremos a través de las redes de Canal Diabetes durante todo el año, los mensajes, que hoy hay un capazo grande de mensajes que han quedado aquí hoy patentes y claros, los compartiremos con toda la comunidad azul y con toda la comunidad de diabetes y con toda la sociedad en general, porque al final hay muchas personas con diabetes que todavía no están identificadas y a las que tenemos que llegar con este tipo de mensajes. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima edición. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.